¿Cuáles son esos valores que están en primer nivel de ataque? El cristianismo está en ataque. Todo acontecimiento mundial de gran importancia siempre va a tener algún trasfondo anticristiano en algún momento del show. Lo que está siendo atacado como valor es el valor de la familia. Cada vez que ha avanzado el Estado en la sociedad, ha retrocedido la institución familiar como realmente debe ser concebida, es decir, como una institución dadora de vida que permite el recambio generacional de una sociedad y para tal cosa precisa de un hombre y de una mujer con voluntad de procrear. Bueno, esa configuración familiar hoy también está en crisis en Occidente y está implicando una crisis a nivel natal en todos nuestros países. Todos y cada uno, por ejemplo, tienen la obligación moral, diría yo, de defender los buenos valores, primero que nada en su casa, en segundo lugar en sus iglesias, en tercer lugar en sus empresas, y así vas a ir subiendo. Saludos amigos, hoy estamos aquí con un episodio que les va a encantar. No se imaginan lo que les traemos hoy, por supuesto, las claves, pero hoy vamos a hacer clic con los líderes de la política internacional y vamos a tener dos entregas de este episodio porque nuestro invitado de hoy, Agustín Laje, nos dio un contenido impresionante y ustedes van a deleitarse y van a recibir un montón de luz y de claves. Ahora yo les voy a decir ¿cuáles son las claves que ustedes necesitan para una influencia consciente y extraordinaria en cualquier campo de influencia? La número 1 es céntrate en tu responsabilidad, no en tu imagen. ¿Por qué? Porque no es tu imagen lo que estás buscando. Claro, tu imagen cuenta, pero eso es secundario. Lo más importante es tu propósito, tu responsabilidad frente a esa audiencia, frente a esa gente que tú quieres influenciar. ¿Cuál es tu responsabilidad? Que ellos brillen, que ellos cambien, suplir la necesidad de ellos y nada más. El resto viene por añadidura. La clave número 2 de tu influencia, enfócate en las personas. Escucha bien, personas, no resultados. El asunto es que los líderes buscan resultados. Eso está muy bien. El make things happen, el hacer que las cosas pasen, creo que es importantísimo. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú te centras en las personas, tus resultados van a ser mayores. Entonces, a esos líderes, en las compañías Fortune 500, en las maestrías de universidades, en cualquier espacio de influencia, en los ministerios globales, yo les enseño. Si quieres resultados, enfócate en la necesidad de ellos. Todo tu pitch, toda tu presentación, tus conferencias, todo lo que quieras comunicar debe centrarse en ellos. No en lo que vas a decir, no en lo importante que eres, en ellos. Y tampoco en los resultados. Si te enfocas con empatía en las personas, tus resultados van a ser inimaginables. La clave número 3. Busca impactar con valores, no con narrativas en decadencia. Esto es lo más importante que te puedo dejar hoy. Por favor, no te vayas con las narrativas porque son trending, porque están en tendencia, porque están de moda. Ten mucho discernimiento porque solo así vas a tener una influencia que realmente agrega valor, que realmente es consciente, una influencia extraordinaria. No son narrativas banales, son tus valores, son tus principios. Ten mucho coraje y sé audaz hasta el final, porque solamente así la gente de verdad te va a seguir como siguieron a Jesús, porque no hablaba como los demás, habló de sus principios, habló de la verdad con mucha audacia y por eso tenía autoridad. Te invito a que hables con esa autoridad y que lo sigas a él como tu mayor referente. Quédate conmigo hasta el final porque vas a tener el plus, por supuesto, y porque este episodio va a estar sensacional. Recuerda entrar en bosspower.com y allí vas a recibir tu masterclass gratuita. También en selfpower.com y allí vas a hacer el test self que va a lograr entender cuál es tu perfil de influencia. Y bueno, y vamos a seguir ahora con nada más y nada menos que la entrevista con
Agustín Laje, este genio de la política internacional que te va a dar un montón de luz en cuanto a qué está pasando hoy en el mundo geopolítico. Candente entrevista y vamos a hacerlo en 2 episodios. Vamos a tener 2 entregas porque es tan impresionante todo lo que nos dice que vamos a darte doble bendición con estos 2 episodios. Vamos hasta el final ahora con Agustín Laje. Hagamos clic. Agustín Laje es politólogo, escritor y conferencista. Desde los 18 años publica columnas en medios nacionales e internacionales. Es autor de varios libros, entre ellos La batalla cultural y Generación Idiota. Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba y obtuvo una maestría en Filosofía en la Universidad de Navarra, donde también realiza su doctorado. Ha recibido premios en Argentina, México y otros países, y ha dado conferencias en numerosos países de América y España. Agustín Laje, qué honor, qué privilegio tenerte en este espacio. Estamos muy felices de hacer clic contigo. Sabemos que estás ocupadísimo y esta invitación nos honra, pero vamos a ir con toda porque no podemos desperdiciar este tiempo contigo. Contigo hay que hablar cosas en serio. Vamos a hablar de una batalla cultural, vamos a hablar de cosas increíbles. Te sigo a diario y sé que todo lo que dices tiene peso, tiene power, tiene una comunicación contundente. Pero obvio que quiero saber cómo haces. O sea, la primera pregunta obvia es ¿cómo haces? Creo que todos nos preguntamos eso cuando te vemos. Para vivir tu día a día entre viajes a España, la mitad de tu año, y luego a tu país, Argentina, la otra mitad. Tus libros impresionantes, los he leído todos. Incluso Globalismo, que es el más reciente y enorme. Tus conferencias, impresionante cómo te mueves diferentes países. Además, tu doctorado y tu canal de YouTube, que es tremendo, con tremenda cantidad de seguidores. Imagínate, ya son más de 2.650.000 seguidores. Agustín, bienvenidísimo. Cuéntanos cómo haces. Diles a todos el secreto, por favor. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Bueno, qué honor que me hayas invitado. Es un gusto estar en tu programa. Bueno, mira, yo trato de simplemente organizar mi día de modo de cubrir racionalmente todas y cada una de las horas que tiene el día para distribuir las tareas que tengo que hacer. Por ejemplo, hoy me levanté relativamente temprano, me puse a trabajar en el doctorado mientras tomaba un café, después estuve preparando la transmisión en vivo que voy a tener en mi canal de YouTube esta misma tarde. Ahora estoy contigo en esta entrevista. Apenas termine esta entrevista te cuento que me voy a ir al gimnasio 1 hora, porque también hay que cuidar el cuerpo y la salud. Y después sigo trabajando el resto del día con distintas labores de lectura, sobre todo para el doctorado. En 2 días me tengo que ir a Chile a dar una conferencia allí. Y bueno, así es un régimen raro, como bien indicabas, con mucha demanda, pero si uno puede administrar bien su día y no desperdiciar las horas que tenemos durante una jornada laboral, pues entonces las cosas salen bien. Impresionante, de verdad que me impresiona mucho tu ritmo y todo lo que dices, que tiene, como hablábamos, mucho peso, pero yo creo que lo que te mueve y te impulsa, además de un montón de self-discipline, de autodisciplina, de buenos hábitos atómicos, creo que te mueven los valores. Y eso yo creo porque nos identificamos, hacemos clic en eso, ¿no? Cuando uno se mueve por esos valores fundamentales, pues hay un power, ¿no? Hay una pasión, hay algo que te impulsa. Y la pregunta que sigue es, ¿cuáles crees que son esos valores fundamentales que están bajo ataque total en este momento? Y no es solo en Latinoamérica, no es solamente en los Estados Unidos, es en el mundo entero. ¿Cuáles son esos valores fundamentales que tú dirías, estos son los que están en primer nivel de ataque? Bueno, yo diría, por un lado está bajo ataque la fe que marcó a Occidente
desde su cuna misma, que fue la fe cristiana. Uf. El cristianismo está en ataque en todo lo que es, por ejemplo, el mainstream media, en todo lo que es el arte hegemónico, lo que es Hollywood, lo que son los premios musicales, los artistas de moda. Lo vemos en cada uno de los grandes espectáculos, entregas de premio, eventos deportivos. Todo acontecimiento mundial de gran importancia siempre va a tener algún trasfondo anticristiano en algún momento del show. Oh, my God. Esto es un ataque que está emprendiéndose no solo desde la industria cultural, sino también desde la política. La política en todos nuestros países, por desgracia, ha embestido contra las iglesias, ha embestido contra la fe de las personas, ha tratado de silenciar la fe cristiana del espacio público. Entonces, en primer lugar, yo te diría, la fe propiamente occidental, que es la fe cristiana, está bajo ataque. En segundo lugar, está bajo ataque la libertad de los ciudadanos, entendida como una circunstancia en la cual la persona humana es capaz de determinar su acción con arreglo a su propia voluntad, sin ser interferida por coacciones arbitrarias. Dado esta definición de libertad, debemos entender que el agigantamiento del Estado como aparato político va siempre en detrimento de la libertad de las personas. Y lo que hemos vivido en las últimas décadas en todo Occidente es el agigantamiento de los aparatos estatales de todos nuestros países en detrimento de la libertad de los ciudadanos. Y en tercer lugar, lo que está siendo atacado como valor es el valor de la familia. Cada vez que ha avanzado el Estado en la sociedad, ha retrocedido la institución familiar. La institución familiar como realmente debe ser concebida, es decir, como una institución dadora de vida, mamá, papá e hijos. No estas nuevas supuestas familias que se componen de perros y gatos o que se componen de tipos de uniones que por definición no son reproductivas. La familia es aquella institución que permite el cambio generacional de una sociedad y para tal cosa precisa de un hombre y de una mujer con voluntad de procrear. Bueno, esa configuración familiar hoy también está en crisis en Occidente y está implicando una crisis a nivel natal en todos nuestros países. Mientras naciones que son habitualmente enemigas de Occidente se continúan reproduciendo a una velocidad muy importante y esto genera un desafío a nivel civilizacional. Wow, Agustín, impresionante. No más con arrancar con la fe, creo que ese es nuestro fundamento, ¿no es cierto? Claro. Y si se vulnera el fundamento, pues creo que es muy grave. Todo lo que estás diciendo es demasiado valioso para nuestra audiencia y creo que todos debemos entrar en esta batalla cultural, todos los latinos, hispanos, esto es nuestro canal en español. Y yo te preguntaría, ¿qué claves les das a los líderes hispanos? Y no solo a los líderes, a toda nuestra audiencia hispana, para defender sus ideas en este mundo polarizado que tú mencionas también. Mira, hay que entender esto como un esfuerzo de abajo hacia arriba. Es decir, vos me decís, ¿cómo defendemos estos valores? Lo cual significa cómo defendemos la fe cristiana, cómo defendemos la libertad del ser humano y cómo defendemos la vida y la familia, que son los valores que he puesto recién sobre la mesa. Hay que hacerlo desde abajo hacia arriba. ¿Esto qué significa? Toda nuestra audiencia, no importa si las personas que nos están mirando son políticos, empresarios, periodistas, artistas, cineastas, escritores, no importa, todos los que nos están mirando seguramente tienen un mínimo grado de influencia, por lo menos sobre su familia, por lo menos sobre sus amigos, por lo menos sobre sus compañeros de trabajo. O sea, tenemos que partir desde el individuo, desde abajo, convenciéndole, animándolo a que empiece a hablar, empiece a desafiar las modas hegemónicas, empiece a cuestionar los dogmas progresistas, que empiece a debatir la agenda woke, pero no allí arriba desde un medio de comunicación o desde la creación de un proyecto cinematográfico. No, eso viene después. En un primer lugar tenemos que hacerlo como trabajo de hormiga. Todos y cada uno, por ejemplo, tienen la obligación moral, diría yo, de defender los buenos valores, primero que nada en su casa.
en segundo lugar en sus iglesias, en tercer lugar en sus empresas, y así vas a ir subiendo. Ahora, en la cima de esa pirámide hay algo muy importante que se llama política. La política finalmente es la que apuntala las normas jurídicas que terminan determinando el curso de toda una sociedad. ¿Cómo nosotros influimos sobre la política? Votando. Entonces, cuando vamos a votar, tomemos a conciencia esa decisión, preguntémonos cuáles son las ofertas políticas que están en favor de los valores que nosotros queremos defender, cuáles son las ofertas políticas que dinamitan esos valores que nosotros queremos defender, y votemos en consecuencia, porque esto es paradójico, pero hay muchos cristianos que terminan votando por personas que tienen agendas anticristianas, hay muchos pro vida que terminan votando por políticos pro muerte, hay muchas personas que quieren defender a sus familias, pero terminan votando por cultores de la ideología de género y aquellos que han venido avanzando la idea de que los niños debían ser castrados y hormonados de acuerdo a su autopercepción. Entonces, de abajo hacia arriba hay toda una gama de eslabones en los cuales uno puede hacer muchas cosas, incluido, por supuesto, uno de los más importantes, que es el político. Tremendo, Agustín Laje. Qué cátedra nos estás dando. Yo sabía que sería así, pero la verdad es que te pasas. Qué nivel. Bueno, muchas por gracias. supuesto que tenemos que hablar de identidad, ¿no? El tema de Terians, el tema de lo que está pasando, no solo con nuevas generaciones, con todas las generaciones. ¿Crees que existe una tremenda politización de la identidad y cómo la ves? ¿Cómo ves esa politización de la identidad? Explícanosla, porque yo creo que esto es definitivo. Sí, yo creo que hay una crisis de identidad en Occidente, que por lo tanto, como segundo paso, se abre a la intervención política. Vamos a ver, empecemos desde cero. ¿Qué es la identidad? La identidad es la respuesta a la pregunta ¿quién soy? Cuando a mí me preguntan ¿quién sos?, yo digo cosas como la siguiente. Bueno, yo me llamo Agustín Laje, tengo hoy 37 años, soy argentino, soy cristiano, soy politólogo, digo soy varón, evidentemente, este tipo de cosas. Si vos te fijás, la mayor cantidad de cosas que yo respondería casi de manera automática a la pregunta ¿quién sos?, son elementos que me han acompañado y que me seguirán acompañando por el resto de mi vida. Por ejemplo, mi nombre es inmutable. A mí me han puesto desde el momento 1 mi nombre Agustín, y mi apellido también es inmutable. Laje, yo no voy a cambiar nunca de apellido. Desde la cuna hasta la tumba voy a tener el mismo apellido, voy a tener el mismo nombre, voy a tener la misma fecha de nacimiento, que es la que determina cuántos años tengo el día de hoy. Siempre voy a haber nacido en la Argentina, por lo tanto mi nacionalidad siempre va a ser la nacionalidad argentina. Tu raíz. He nacido en una familia cristiana. ¿Perdón? Es tu raíz. Es mi raíz, exacto, y a eso estoy apuntando justamente, pero a modo de ejemplo para que la gente lo pueda digerir con un ejemplo muy claro. He nacido en una familia cristiana, he abrazado esa fe. La fe es algo que evidentemente se puede ganar y se puede perder, pero determina la vida del individuo en un sentido identitario muy profundo. Entonces, soy varón, he nacido varón, desde el momento de mi concepción lo fui, lo sigo siendo y lo seguiré siendo, porque la identidad sexual en realidad no puede cambiar. Por más cirugía que uno se haga, no puede cambiar. Entonces, si vos te fijás, todos estos componentes, Sonia, son muy estables en el tiempo. Es más, son prácticamente permanentes. ¿Y esto por qué es así? Porque la identidad lo que busca es estabilizar al yo a lo largo del tiempo, para que yo siga siendo yo mismo hoy, mañana y pasado mañana. Aquellos que tienen problemas de identidad, no por casualidad, han sido, según la psicología, los adolescentes. Erik Erikson, un psicólogo norteamericano muy conocido por estudiar la adolescencia, dice: el problema fundamental del adolescente es su identidad, que es que todavía no ha terminado de estabilizarse. Y esto es muy normal para todos nosotros, ver a un adolescente que cada 2 o 3 días cambia por completo su personalidad, sus gustos, sus estilos, etcétera, porque todavía no sabe bien quién es. Ahora, cuando vos trasladás esa lógica a la sociedad, te vas a dar cuenta que nuestra sociedad es una sociedad adolescente, en la medida en que carece de identidad. ¿Y por qué carece de identidad? Porque ha minado, ha tratado de suprimir
todas aquellas estructuras sociales que nos daban identidades fuertes. Mirá, por ejemplo, han atacado a la patria, a la nación. La idea de ser argentino, la idea de ser estadounidense, por ejemplo, se convierte en poca cosa frente al ideal de ser un ciudadano del mundo. Pero ser ciudadano del mundo no tiene patria, no tiene nación. Han atacado la identidad sexual a través de la ideología de género, diciéndole a las personas que ser hombre o ser mujer en realidad era una mera ficción que la podemos intercambiar con arreglo a nuestra autopercepción. Han atacado a la familia, con lo cual que yo sea de la familia Laje en realidad ya no tiene ninguna importancia, porque la familia es una institución patriarcal, opresiva y de raíces fundamentalistas. Han atacado todas y cada una de las estructuras con las cuales nuestra civilización nos dotaba de un marco de pertenencia amplio, riguroso y, digamos, establecido a lo largo del tiempo que nos permitía responder quiénes somos. Frente a esa falta, frente a esa carencia, y han aniquilado la identificación con una determinada fe, a tal punto que hoy para mucha gente decir soy cristiano, por ejemplo, no significa nada. Entonces, frente a ese vacío, ¿qué aparece? Porque el ser humano es un ser que necesita identificar quién es, necesita configurar su propio yo. Y ahí te aparece el Estado. Y el Estado te va a ofrecer, y ahí voy a tu punto, políticas de identidad. Las políticas de identidad básicamente son aquellas que a través del aparato estatal le dicen a uno qué es lo que uno es en virtud del reconocimiento político que se le otorga. Bueno, esto es una completa locura, pero esta ha sido la política propia de las agendas woke. Uno es, por ejemplo, una mujer si tiene simpatía con el movimiento feminista. Uno pertenece a un tipo de identidad de género en la medida en que adhiera a los lobbies del género. Uno es verdaderamente afroamericano o no de acuerdo a quién vota en las urnas. Como Joe Biden le dijo en su momento a un reportero norteamericano, si vos no votás por mí es que no sos verdaderamente un afroamericano. Y así en general toda la identidad empieza a politizarse. ¿Quién soy? Mi sexo, mi edad, mi color de piel, mi creencia religiosa, mi etnia se configuran como problemas políticos. ¡Qué barbaridad! Esto es abrir los ojos. Esta batalla nos abre los ojos a esta realidad y yo espero que miles de hispanos estén poniendo toda su atención a este llamado de Agustín Laje, porque todos tenemos que estar en esta batalla, nuestra fe, nuestros valores, nuestra identidad. Amo eso, amo, Agustín. Y explícanos, por favor, explícanos tu planteamiento acerca de la generación idiota. Eso me encanta, es todo un librazo, pero explícanos eso, generación idiota y el adolescentismo, ¿cómo lo unimos? Bueno, mira, efectivamente yo publiqué hace 3 años un libro que se tituló Generación Idiota, de hecho que lo tengo ahí atrás. Exacto. Aquí atrás, perdón, está aquí. Ahí. Ahí está. Y ese libro juega con la palabra idiota tal como la entendían los antiguos griegos. Para nosotros idiota es simplemente un insulto. Para los antiguos griegos el idiota, la palabra idiota viene del idiotes de Grecia, del idios griego, refería a aquella persona que viviendo en la polis, es decir, en la ciudad, se preocupaba únicamente por sí mismo. Vivía entonces encerrado en sus propios problemas personales y nunca llegaba a darse cuenta de que sus problemas personales estaban conectados estructuralmente con los problemas de la ciudad, es decir, con los problemas de la polis, es decir, con los problemas de la política. La palabra política viene de la polis griega y polis era la ciudad-estado griega. Entonces, el idiota, insisto, era aquel que tenía tan corta la mira que solo podía mirarse el ombligo sin darse cuenta de que su libertad reclamaba participación política, que para ser verdaderamente libre esa persona tenía que tener la capacidad de decidir en términos políticos. Bueno, yo transpolo este significado original, este significado primitivo de la palabra idiota a nuestra circunstancia actual y veo a toda una generación que sin darse cuenta de que está politizándolo todo,
cree estarse mirando el ombligo las 24 horas. Wow. A ese tipo de sociedad yo le llamo sociedad adolescéntrica porque absorbe del adolescente, que si por algo se caracteriza el adolescente es por mirarse el ombligo las 24 horas, lleva todas esas características psicológicas del adolescente al plano social y su cultura se vuelve una cultura adolescente. Recién hablábamos, por ejemplo, de la identidad y decíamos, el gran problema del adolescente es que le falta identidad. Y también decíamos, el gran problema de nuestra sociedad en el siglo XXI es que en Occidente nos falta identidad. Pero también podríamos hablar del sentido. Al adolescente el sentido se le escapa. ¿Por qué? ¿Qué es el sentido? Pues el sentido es una narrativa. Es la narrativa que une mi presente con mi pasado en un sentido coherente y que además me permite prever el futuro engarzado en un mismo relato del tiempo. Eso es el sentido, es yo poder mirar hacia atrás, hacia mi pasado y poder explicarme cómo llegué hasta acá y qué me espera en mi vida de aquí hacia adelante. El adolescente no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque su pasado es un desafío a su posibilidad de crecer. El pasado del adolescente es su niñez. Y si algo detesta el adolescente es ser tratado como niño. Por lo tanto, el adolescente vive como si no tuviese pasado. Pero tampoco tiene futuro. Tampoco tiene futuro porque todavía no sabe de qué va a trabajar, no sabe qué va a estudiar, no sabe con quién va a formar una familia, no sabe cuál va a ser su ingreso económico, no sabe qué va a hacer de su vida. Por lo tanto, el adolescente está encerrado en un presente perpetuo. El adolescente vive el hoy como si fuese lo único que existe en su narrativa temporal. Bueno, nuestra cultura es exactamente lo mismo que el adolescente. Nuestra cultura hoy carece de pasado. El 99,9% de las personas que conforman nuestra sociedad no tienen ni la más pálida idea de la historia que llevan a cuestas, no conocen los fundamentos civilizacionales de nuestra sociedad y más aún de nuestra civilización, no conocen qué pasó en su propio país, cómo se fundó su país, qué luchas implicaron, no conocen las historias que atraviesan su identidad colectiva, en definitiva, por eso el sentido y la identidad también van de la mano. Entonces, la sociedad actual no tiene pasado, como el adolescente, y tampoco tiene futuro, porque todo futuro se le abre como apocalipsis. El apocalipsis de la pandemia, el apocalipsis de la superpoblación, el apocalipsis de las guerras nucleares, el apocalipsis del cambio climático, el apocalipsis de las fake news y el control de la inteligencia artificial sobre la raza humana. Todo futuro es un futuro de catástrofe. Todo pasado es un pasado que ignoramos por completo porque no nos interesa. Entonces, ¿dónde vivimos? Vivimos como el adolescente, en un presente perpetuo. ¡Qué barbaridad! Esto es impresionante y creo que estás con mucho power hoy contando cada una de estas respuestas impresionantes y pues vamos a ir hacia adelante para que tú nos expliques a quiénes llamas dentro de toda esta batalla que nos expresas los guerrilleros culturales. Es un término bien fuerte, ¿no? Es en esta lucha que afecta a las familias y la sociedad. Guerrilleros culturales, cuéntanos de eso. Bueno, los guerrilleros culturales es un concepto que yo acuñé en este libro que se llama La Batalla Cultural, que de hecho, bueno, esta es su nueva tapa. La vieja tapa la tengo aquí porque hay una nueva edición ampliada que viene con el prólogo del presidente Javier Milei. Bravo, si querés después te cuento un poco más aplausos sobre eso. Muchas gracias, muchas gracias. Y este libro es del año 2022, pero fue actualizado al año 2026 porque ya ha pasado mucha cosa política y este libro ha tenido un gran impacto político en lo que hace al ascenso de las nuevas derechas en América. Entonces, el término guerrilleros culturales no es simplemente una intención, no parte de una intención de escandalizar al público, sino que remite al concepto mismo de guerrillero. ¿Qué es un guerrillero? Un guerrillero es aquel que sin preparación profesional
trata de compensar su debilidad militar frente a un ejército profesional utilizando medios alternativos. Por ejemplo, las guerrillas se suelen internar en las selvas, porque en las selvas conocen mejor el terreno, ya lo han estudiado propiamente y se pueden ocultar mucho mejor de los ejércitos regulares. El ejército regular, cuando ingresa en la selva, es asediado por las guerrillas que ya están posicionados tácticamente en determinadas zonas desconocidas para el ejército regular, y aún siendo más poderoso militarmente el ejército regular, en ese clima, en ese contexto geográfico, tácticamente es inferior. Entonces, esta idea de que el guerrillero no es profesional, pero termina teniendo la posibilidad de enfrentar al que sí es profesional, adecuándose a medios alternativos, es la que está en el corazón del concepto guerrilleros culturales. ¿Por qué? Porque yo estoy apelando en mis libros a personas que no son dueñas de medios de comunicación, no tienen una gran influencia porque no son periodistas profesionales, no son dueños de redes sociales, quizás no son profesores universitarios y tengan gran influencia dentro de una cátedra, por ejemplo, no son artistas y cantantes del mainstream, no son actores de cines de Hollywood. Todas esas gentes tienen un enorme poder cultural, ¿de acuerdo? Pero no es a la gente a la que yo estoy convocando en mis libros. Yo en mis libros estoy convocando a la gente de abajo, a la gente de a pie, al llano, al padre de familia, al joven que está estudiando una carrera en la universidad y recién está empezando, a la persona que está interesada en política pero todavía no tiene ningún puesto estatal relevante. Estoy convocando al sacerdote, al pastor, en fin, a todas las personas que desde abajo pueden, sin embargo, tener un impacto sobre la cultura. Mis libros son no solo para animar a que lo tengan, sino para explicarles cómo podrían tenerlo. Y así como te decía, hay que usar medios alternativos desde la guerra de guerrillas para enfrentar a un ejército profesional que en su propio terreno está mucho mejor armado y preparado. En la guerra cultural tenemos que utilizar medios alternativos para llegar a masas cada vez más amplias, saltando el cerco que nos ha tendido, por ejemplo, la comunicación profesional. Si no tenemos acceso a los grandes medios de difusión, pues tendremos que hacerlo a partir de nuestras propias redes sociales, a través de un canal de YouTube, a través de un canal de podcast en Spotify, a través de nuestro perfil de X, nuestro Facebook, nuestro TikTok, nuestro Instagram. Entonces, todas estas tácticas, bueno, es lo que yo trato siempre de compartir y animar a la gente a que se conviertan en guerrilleros culturales para poder tener la influencia que necesitamos. Y ahora te voy a dar el plus. Para que tú tengas una influencia extraordinaria necesitas esto. Por favor, letras mayúsculas, guiones, lee conmigo: optimismo. Optimismo. Si no eres un líder, una influencia que tiene optimismo, toda tu comunicación, toda tu influencia, todo lo que proyectas es negativo, es aburrido, es de un lado oscuro. Trae optimismo. No quiere decir que no vas a confrontar, no quiere decir que no hablas con la verdad, que no eres contundente, directo, marcas límites, pero trae optimismo, trae esperanza, trae fe con todo lo que digas, porque eso es lo que ellos necesitan. Bueno, ha estado genial este episodio y vamos a traértelo en 2 partes. O sea que si te gustó, sígueme hasta el final, y si quieres ver todo completo, el episodio primero y el 2, entonces entra en nuestro canal de YouTube de Daystar Español o el podcast A Toda Luz. Y tienes todo el episodio completo para que lo disfrutes en 2 entregas con Agustín Laje. Hagamos clic.